¿Cómo se constituye un ser humano a la luz de la teoría sobre la necesidad, demanda y deseo? Comprendemos necesidad, aquellas necesidades básicas, biológicas, animalidad e instinto, ¿sí? La necesidad, como ya lo hablamos, una necesidad tanto como los seres humanos, como los animales. Tenemos aquellas necesidades para poder saciar nuestra hambre, nuestra sed. Es decir, que en nosotros hay una intención de llegar a satisfacer nuestras necesidades, lo que necesitamos en la forma primaria. La diferencia radica en que los seres humanos utilizamos el lenguaje, entendiendo que este no solo proviene del hablar o comunicarnos o interactuar con el otro para obtener algo a cambio, sino que a diferencia de los animales, no se comunican para poder encontrar aquel objeto o alimento de forma directa. Cuando hablamos de demanda, hablamos cuando nuestra necesidad, eso que necesitamos básico, se convierte en una demanda cuando lo pedimos o exigimos. Doy un ejemplo de demanda. Un ejemplo de demanda es, por ejemplo, cuando voy a un tour, pues exijo que me cumplan con lo que yo pagué por ese tour. O, por ejemplo, un restaurante que yo pido, pues un alimento eh, en específico, ¿sí? En un restaurante, pues los seres humanos empiezan a pedir, pues, alimentos o, pues, bebidas, tanto específicas con ciertos sabores, ciertos tamaños, ciertas contexturas. Entonces, eso ya se convirtió, pues, lo convertimos en cultura, es decir, ya no es el objeto puro, sino que se ha transformado y se ha convertido en una demanda por lo que yo lo pedí, por lo que yo en cierta manera pues que exijo que yo sea, pues si lo pago, pues que sea correspondida a lo que yo pagué. Cuando, cuando hablamos de deseo, es cuando comparamos las experiencias similares que hemos tenido, es decir, ahí juega una diferencia entre la satisfacción esperada y la satisfacción obtenida, lo que yo quiero obtener frente a eso. Es decir, por ejemplo, eh, si yo pido algo en un restaurante, ¿qué es lo que yo espero? Que me traigan el plato como tal que yo he pedido, ¿sí? Y cuando yo consumo de ese plato que yo esperé, que yo pedí, ¿sí? En específico, cuando yo lo consumo se convierte en una satisfacción obtenida. Y ese hipervínculo, esa unión entre los dos es llamado deseo, porque me da placer, me da satisfacción a algo, a una acción que ya realicé. Por eso dice que estas dos, el deseo, es producido, es el excedente producido por la articulación entre la necesidad y la demanda. Algo que yo necesito y que yo pido y por tanto soy complacida, he sido satisfecha frente a la necesidad que yo he pedido. ¿Sí? Entendemos de que pues la necesidad ya cuando se pide, cuando se exige, es convertida en demanda. Y esa demanda cuando ya es complacida, pues se convierte en deseo, ¿sí? El deseo toma forma cuando la demanda se separa de la necesidad, ¿sí? Entonces, el deseo es una fuerza constante, constante, que nunca puede ser satisfecha, lo que lo diferencia de la demanda, ¿sí? Que puede ser satisfecha esta y deja de motivar al sujeto, al ser humano, y el deseo no puede ser satisfecho y por tanto el deseo se vuelve eterno. Antecedentes teóricos con los que Lacan constituye el algoritmo susuriano. Antes de explicar la manera en que el inconsciente está estructurado, es importante tener en cuenta la definición de lingüística y los elementos de esta. La lingüística es una disciplina que estudia el lenguaje, es decir, la capacidad que los seres humanos tienen para expresarse por medio de escritos o de manera oral, básicamente lo que hacemos hoy en día.
Entonces, la lingüística se centra en la evolución, su estructura y cómo está fundamentada. Uno de los componentes de esta ciencia es la gramática, la cual señala la importancia de las normas para un correcto uso de las palabras y poder diferenciarlas de las que no cumplen con las reglas establecidas. Por otra parte, también tenemos a la filología, la cual se encarga de estudiar la literatura, la lengua y el impacto de esta en una cultura. Y finalmente está la gramática o filología comparada, que consiste en identificar o en determinar la relación que existe entre las lenguas a través de la comparación. De acuerdo a lo anterior, se podría hablar del signo lingüístico, que es aquel que está conformado por el concepto y la imagen acústica. El primero hace referencia a la idea que se tiene sobre algo y el segundo término es la representación que deja un significado gracias a los hechos que hemos experimentado. Los dos crean pensamientos, y esto es, tanto para Lacan como para Saussure, lenguaje, solo que este último modifica los nombres para llamarlos como significado y significante. El algoritmo saussuriano. Lacan modifica el signo lingüístico de Saussure y lo convierte en el algoritmo saussuriano. De esta forma, establece que el inconsciente está estructurado como un lenguaje, donde al igual que en el signo lingüístico, el algoritmo posee dos elementos conocidos como significante y significado, siendo el primero construido por medio de las relaciones con el otro y es denominado como marcas sociales dadas por medio de la comunicación humana. Por tanto, su relación con el significado hace referencia a la significación que se le da a estos significantes. Se encuentra representado de la siguiente forma. Para Lacan y su terminología, el significante sería representado por una S mayúscula, mientras que por el contrario, el significado sería representado por una S minúscula. La principal diferencia entre Saussure y Lacan en cuanto a su modelo es que el significante no posee un significado por sí solo. Es necesario que existan varios significantes para que se le pueda otorgar lo segundo. Es decir, en palabras de Becerra 2017, estos elementos se constituyen como órdenes distintos separados por la barra resistente a la significación, donde es necesario traspasar la barrera que impide se produzca un significado, y es por tanto que se convertirá en lo que en ecuaciones matemáticas se denomina X, la incógnita a resolver. Un ejemplo que nos brindará mayor claridad es el siguiente. Diana es una joven de actualmente 16 años que sufrió de abuso sexual a la edad temprana de 4 años. A esto le denominaremos S mayúscula 1. Mas nunca entendió qué fue lo que sucedió, aunque sabía que estaba mal y le dio miedo. A los 7 años sus padres le hablaron por primera vez de que debía cuidarse de los extraños porque estos eran quienes abusaban de los niños. Pero como su experiencia fue con alguien cercano de su familia, Diana pensó que no podría hacer eso. A esto le denominamos S mayúscula 2. Ya a los 12 años, en su colegio se realizó un programa de prevención del abuso sexual por parte de la psicoorientadora de la escuela, y luego de hablar con ella, se dio cuenta por medio de la información recibida, S3, y de haber articulado su discurso, que había sido víctima de violencia sexual. A esto le denominamos S minúscula. En este ejemplo se evidencia una cadena de significantes, S1 mayúscula, S2 mayúscula y S3 mayúscula. Es la unión de estos los que permiten construir un significado final por medio de la asociación y se logra traspasar la línea del algoritmo saussuriano, de forma que se resuelve la incógnita y al mismo tiempo el sujeto resignifica su historia. Created using Powtoon.